Buena temporada la 66-67. El Europa elimina de la Copa del Generalísimo nada menos que al Real Zaragoza, el de los 5 magníficos. Pampols, el guardameta que disputó aquella eliminatoria, reconstruye los hechos. Bueno, recuerdo que en el año 66-67 nos correspondió a jugar contra el Real Zaragoza, uno de los equipos que en aquellos tiempos era uno considerado como los mejores de España, o nada menos que de los 5 magníficos. El primer partido nos correspondió jugar en el campo de la Europa, el cual perdimos por 1-0. A pesar de todo, nosotros confiábamos de que allí lograríamos un gran resultado. Nosotros salimos al campo de la Romareda dispuestos a todo. Así fue tal como fue transcurriendo el partido, vimos que nosotros nos podíamos hacer con él. Pues tuvimos unas 3 o 4 ocasiones para poder eliminar allí mismo al Zaragoza. No fue así y tuvimos que hacer un desempate en Valencia. Y faltando 5 minutos en el segundo tiempo fue cuando marcamos nosotros el gol de la victoria. Fuimos continuando, jugando con mucha más fuerza y así a resultas de esto, pues a los 2 minutos exactamente, antes de terminar el segundo tiempo, el partido, pues le marcamos al Zaragoza el segundo gol. Tras el triunfo, el equipo fue recibido apoteósicamente a su regreso a Barcelona. Luego el Córdoba, siempre incómodo, apeó a los europeístas de la Copa del Generalísimo, pero la hombrada se había consumado.